Saludo, mi nombre es Marlene Gómez Reyes, contadora pública, especialista en estándares internacionales de contabilidad y auditoría, magíster en gestión de organizaciones y doctoranda en administración y dirección de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. En la oportunidad de hoy hablaremos sobre el concepto de políticas públicas. En esta presentación hablaremos del concepto en el cual nos preguntamos, en la literatura encontramos diferentes palabras, las cuales recojo en este cuadro, las principales, las cuales son politics, policy, polity y policies. Esto en inglés. En español solemos llamar políticas o política, pero es interesante y es importante ver esta diferenciación a la hora y en el momento de las traducciones. Cuando se habla de politics, se está hablando de la acción política, ese juego de poder, ese debate de partidos de la actividad política que ejercen. Cuando se habla con la palabra policy, ya se habla específicamente de las políticas públicas como tal, que están en la agenda de gobierno, como son las políticas de sanidad, las políticas de cultura, de educación, de deporte, de hacienda, etc. Cuando encontramos la palabra polity, hace referencia al régimen político o el sistema político que rige en ese gobierno. Y cuando hablamos de policies, se habla de las soluciones específicas para los problemas públicos. Como ven, cada palabra tiene un concepto totalmente distinto que se logra ver con mayor claridad en inglés que en las traducciones que podemos encontrar en español. Teniendo esta claridad, tenemos un concepto inicial que habla de el estudio sobre la política pública como una disciplina académica que comenzó en Estados Unidos y que seguidamente hizo sus estudios en Europa. En este cuadro un poco denso podemos ver los principales autores como Ross, Tamayo y los demás que nos dicen y nos nombran sus conceptos de política pública, que son las acciones, el conjunto de decisiones que hacen los policy makers, que son los elaboradores de las políticas públicas, ese conjunto de acciones que toman los policy makers para tratar de transformar unas realidades que están en cada uno de los gobiernos, en cada uno de las ciudades y que a través de los programas públicos logran o intentan, por lo menos, dar solución a estos. Estas políticas a lo largo del tiempo han estado basadas en tres modelos. En el modelo racionalista, con el cual inicia, seguidamente los autores toman este modelo y lo analizan llegando al modelo de racionalidad limitada y posteriormente terminan con el modelo incremental. Hay más modelos, pero estos son los principales con que se analizan los inicios de la política pública. Hablaremos de cada uno de ellos de una manera resumida, en donde tenemos en el modelo racionalista la sustitución de un proceso de decisiones intuitivo por un proceso racional de adopción de decisiones. En este que tenemos, en este modelo racionalista se establecen objetivos, alternativas y se valoran las consecuencias de esas alternativas seleccionadas para posteriormente poderlas comparar. Autor principal de este modelo, Simon, 1957. El siguiente modelo de racionalidad limitada supone que es impracticable la adopción del modelo racional debido a una serie de limitaciones, las cuales está la limitación psicológica en cuanto a la información que tiene o la información que no tiene el decisor, y por eso hablamos de una racionalidad limitada. Los valores también en cuanto a que los decisores o los policy makers deciden con otros y para otros.
en el carácter organizativo les impone algunas limitaciones, dependiendo de cuáles son las agendas de gobierno. Seguidamente encontramos los costos-beneficios, que también se tornan un limitante. Y por último, las situaciones, las decisiones que rara vez partirán de ceros. Habitualmente en los gobiernos ya existe una agenda con problemas, la cual es descrita antes de que el decisor asuma la responsabilidad, y los gobiernos en general suelen tomar y seguir la línea de estas políticas, porque es algo ya conocido. Y por último tenemos el modelo incremental, el cual Lindblom, 1990, argumenta que estas decisiones sobre las políticas son pragmáticas y no se basan en la relación costo-beneficio. Solo toman en consideración aquellas alternativas que difieren muy poco de las políticas que ya se llevan a cabo. Y asimismo es probable anticipar con mayor precisión los impactos, los costos y beneficios de las opciones que se parecen a las políticas ya tratadas por los anteriores gobiernos, dado que ya son conocidas. Los policy makers, los gobernantes, sienten mayor confianza a la hora de seguir tratando estas mismas políticas. Los detractores de este modelo manifiestan que este es una resistencia a la innovación. Entonces, en manos de ustedes también quedará si esto que nos dice Lindblom desde los 90 estarían de acuerdo. Para ir finalizando con este concepto de política pública y de la creación de las mismas, es importante ver el proceso de la elaboración de una política pública, en la cual, según Bardach, de 1998, nos da este ciclo, en el cual primero se identifican y se definen los problemas. Se procede a obtener información. Este, por ejemplo, es uno de los limitantes, información que pueden o no tener los policy makers, los gobernantes, los políticos. Luego, construir unas alternativas para ese problema. Seleccionar unos criterios, proyectar los resultados que tendrían esas alternativas sobre el problema, confrontar los costos en que se incurren al abordar todas estas alternativas y criterios, finalmente tomar una decisión, implementarlo y finalmente evaluar los resultados, los cuales nos dirán si el proceso de la política pública al final ayudó a solucionar el problema. Por eso es de vital importancia, muchos autores hablan de que más que el proceso, el paso más importante es la definición del problema, porque si se identifica bien o mal el problema, asimismo todo el proceso dará o no los resultados esperados para la solución del mismo. Por ello, culminamos diciendo que el propósito de las políticas públicas es brindar una solución a los problemas. Si al final el problema no es resuelto, la solución planteada a través de una política pública no servirá de nada si no solucionó ese problema. Muchas gracias. Espero me puedan acompañar en una siguiente presentación referente a estos temas.